Aviso, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura, valores u opinión de la empresa o de la estación. Frecuencia Mental. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Frecuencia Mental. Bienvenidos sean otro sábado más a este espacio donde hablamos claro, humano y conciencia sobre la salud mental. Soy la psicóloga Jessica González, su psicóloga de confianza. Y el día de hoy vamos a hablar sobre parálisis cerebral. Hace algunas semanas tuvimos de invitado a un nadador paralímpico que nos habló de cómo es vivir con parálisis cerebral. Pero el día de hoy vamos a tener otra perspectiva de cómo es la vida de la persona cuidadora, todos los retos a los que se enfrenta, y tendremos de invitada a una madre que se llama Yuri Martínez. Su hijo fue diagnosticado a temprana edad, él hoy tiene 4 años y bueno, pues nos va a platicar cómo ha sido su historia y cómo ha sido esta lucha a contrarreloj que está viviendo. Ya viene el testimonio de hoy, solo aquí en Frecuencia Mental. Nos encontramos con Yuri Martínez, una mujer impresionante que a partir de que su hijo fue diagnosticado con parálisis cerebral, ha hecho un montón de cosas. No solo con su hijo, sino con un montón de familias. Ahorita vamos a escuchar un poquito de su historia. Muy buenos días, Yuri, ¿cómo estás? Buenos días, Jessy, muy bien, gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar aquí en este espacio compartiendo contigo nuestra historia. Muchísimas gracias por aceptar estar aquí y ahora sí, cuéntanos cómo fue pues esta historia con Alfredo. Pues Alfredo es un pequeño que es de sangre O positivo, viene de una mamá que es O negativo. Yo tuve un aborto a los 15 años, Jessy, que pues en la ignorancia y en el desconocimiento dentro de mi familia sabíamos que por ser O negativos teníamos que vacunarnos cuando quisiéramos ser madres, pero no teníamos mucha información. Entonces cuando yo decido tener ese aborto, no digo nada, no me informo, no me vacunan y pues ¿qué sucede? Que cuando no te aplicas esa vacuna haces una isoinmunización, entonces tus glóbulos rojos se activan y cuando quieres volver a ser madre sucede gran parte de lo que a mí me pasó. A mí me debieron de haber dicho aquí en Morelia, porque yo soy de Chiapas, Jessy. Llego a Morelia, llego con una ginecóloga que era pues quien atendía aparte de mi familia aquí. Entonces yo le platico a ella oye, vengo con un aborto, soy tipo de sangre O negativo, ahorita no quiero ser mamá, pero en algún momento sí deseo ser madre. Entonces ella no me dice que por no estar vacunada, pues yo no debería de haber sido mamá. Y ella, ok, lo registra en su computadora y demás. Y cuando decidimos con el papá de mi hijo ser padres, pues me quitan el DIU, empiezan con todo el protocolo, ¿no? Que es que tomes calcio, que te vitamines, digo, de por sí yo hacía ejercicio. Creo que todos esos factores ayudaron a que la secuela de Alfredo no esté tan presente, ¿no? Tan drástica, ¿no? Comparada quizás a otros pequeñitos. Entonces, yo tuve un embarazo en el cual no tuve síntomas feos, yo no tuve vómitos, yo no tuve mareos, yo pasé un embarazo fenomenal hasta la semana 29, que es donde en el psicoprofiláctico a mí me hacen el comentario, una mamá que estaba ahí porque pues nos tocó pandemia, yo tardé 1 año en embarazarme y yo decía, ay, pues soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el papá de mi hijo tiene 2 hijas muy grandes, entonces yo dije, no, soy yo porque aborté. No, y oh sorpresa, en diciembre llega Alfredo y ya está embarazada, entonces en la semana 29 esta mami dice, a mí me hicieron un CUMS y yo soy O negativo y nosotros nos quedamos como, ¿qué es el CUMS? El CUMS es un estudio que te hacen y permiten ver qué tanta titulación hay en tu sangre de estos glóbulos que se activan y comienzan pues básicamente a atacar la sangre de bebé. Entonces me hacen hasta esa fecha a mí el estudio. Suceden ahí unas cosas para que la ginecóloga viera mis estudios y que no me parecieron a mí normales en el sentido de, oye, ya los tengo y ya había desgraciadamente buscado en internet información y habla
muchas cosas feas. Entonces yo ya estaba llorando, ya estaba en una etapa como horrible emocionalmente. Y ella lo único que dijo fue, nos vemos en un mes. Y dije, ¿cómo que en un mes? Ya di positivo. Entonces le dije, no, pero es que ya di positivo. Me parece que estaba llena la agenda, no mal recuerdo. Y me dijo, si no, por Zoom. Y dije, ¿cómo crees? Entonces tengo un primo que es ginecólogo y le marqué. Él estaba en aquel entonces en Ciudad de México. Y me preguntó él a mí qué número de embarazo era porque mi familia no se sabía esto. Y le dije que era el segundo. Y me pregunta si me habían vacunado en aquel entonces y le dije que no. Él me preguntó que quién me había hecho los estructurales y quien me los hizo fue la doctora Elisa Calderón, que está en FEMEDI, que la recomiendo ampliamente. La doctora nada más me había visto, creo que 1 o 2 veces, ya llevaba todos los estructurales de regla que te llevan. Entonces le marqué y le dije, soy fulana de tal, Denise, ella me dice Denise, soy fulana de tal, no soy tu paciente, solo me has visto para estos estudios. Mi doctora es ella, no voy a regresar, necesito que me atiendas porque está pasando esto. Ella, la verdad es que muy humana, lo primero que hizo fue calmarme y me dijo, Yuri, para empezar esos estudios no nos sirven completamente porque necesitamos conocer un número que le llaman ellos titulación. Entonces mañana tienes que ir a volver a hacer estos estudios. Y yo, Dios de mi vida, era un día más perdido, ¿no? Para mí. Entonces voy a hacerme los estudios y en cuanto los tuve, Elisa me recibe ese sábado y me explica que lo que sucede con estos pequeñitos es que les da anemia dentro de mamá. Que si esta anemia no baja y persiste, lo que hacen es hacer una exosanguinotransfusión por medio del ombligo y que estos procedimientos pues eran un poco invasivos, mucho invasivos y riesgosos, pero que yo no me preocupara, que había mamás con diabetes, hipertensión, en mi misma situación con el tipo de sangre, no vacunadas, y que no les habían hecho. Y yo me quedé así porque yo venía de no presentar ninguna enfermedad no adicional, pero pues sí te quedas en shock, ¿no? Y esperas cada semana la visita en la cual no presente anemia, porque estos estudios, por ejemplo, tú dejas de respirar y ellos miden una venita, yo creo, algo así, muy, muy mínima y no te puedes mover, no puedes ni siquiera respirar para que el estudio salga lo más exacto posible. Nosotros una sola vez Alfredo presentó anemia, a la siguiente consulta ya no, pero en la semana 33 yo siempre lo he dicho que mi hijo está privilegiado y nuestra misión era lo que hoy hacemos, porque en la semana 33 rompo la fuente, Jessie. Rompo la fuente sin sangrado, sin ninguna infección, sin ningún contratiempo. Yo lo llamo el ahora o nunca, porque me interno, me aplican maduradores, a las 24 horas otra vez maduradores y de ahí era cesárea, no había manera que no. Alfredo nace bien, pero al segundo día de nacido se empiezan a subir las bilirrubinas. Llegamos a las manos y al conocimiento del doctor Pompeyo, quien de verdad le debo la vida de mi hijo, literal. Y él empieza a hacer una exosanguinotransfusión al segundo día de nacido. Alfredo la pasa bien, pero no era suficiente lo que bajaba en bilirrubinas y volvían a subir. Entonces, el viernes 13, que todo el mundo decimos que es malo, Que es de mala suerte. para mí no. Para mí fue el renacer, sí fue un día muy caótico, yo lo llamo el peor día de nuestras vidas porque ver a lo que más amas y a lo que tanto anhelaste casi irse es muy duro y cada que cuento como esa parte de detalles cuando me quiebro, pero creo que también es una oportunidad de vida donde él resurgió porque Alfredo en la segunda exo se le descompensa el calcio y el potasio, si no estoy mal, viene el primer infarto, lo reaniman y vuelve y viene un segundo infarto y mi hijo queda intubado con una arritmia de 240 más o menos y con una inyección de adrenalina porque si no mi hijo no viviría. Yo bauticé a Alfredo en el hospital ese viernes 13. En la noche su cardióloga nos dijo, ya hice pruebas, reacciona, pero vuelve a estar otra vez inestable y con esta arritmia muy fuerte. Tiene un medicamento al doble de lo que un niño podría tener a esa edad. Si en 4 horas, 3 o 4 horas, no recuerdo bien, mi hijo no evolucionaba, ya no había nada que hacer. Yo me fui de ese hospital así, dejando a mi chiquito ahí, con las venas todas mostradas y todo morado del pecho, pero con la esperanza ciega en que sí podíamos salir de esto, y sí salimos, Jessie. Mi hijo 15 días estuvo en el hospital, ese sábado 14 lo trasladamos a Niusano, donde maravillosamente mi hijo evolucionó fenomenal.
Mi hijo empezó el domingo a estar quitándose el oxígeno, incluso por lo mismo que él ya quería respirar solo. Ese tit, 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 tit se disparaba y era el miedo, ¿no? De qué está pasando, pero era Alfredo intentando respirar solo. Y entonces sale Alfredo y le hacen una resonancia y Pompeyo nos dice que tenía unas ligeras hemorragias en su lado derecho, que había que llevarlo a todo lo que se pudiera para estimular a Alfredo y que pudiéramos ganarle al tiempo. Entonces nos reciben en Ceperi, que es un centro donde reciben a pequeñitos para que lleven estimulación. Por lo regular, si no estoy mal, los llevan a los 40 días. Mi hijo es el bebé más chiquitito ahí y me lo reciben amablemente porque no en cualquier lugar te los reciben tan pequeños. Entra Alfredo y pues aplicamos la sobreestimulación, la verdad es esa. A los 6 meses podíamos meterlo a natación, nos fuimos a natación, la terapia, todo fue como evolucionando muy rápido y todo se fue alineando para que Alfredo tuviera la atención que necesitaba. Y al año nos enteramos que Alfredo tenía parálisis cerebral. Esta parálisis vino a secuela, obviamente, de los infartos, pero sí fue una total negligencia porque pues yo no debí para empezar ser mamá. No, yo no debía de haberme embarazado después de ese aborto por esa falta de esa vacuna. Entonces, cuando Alfredo nos dan ese diagnóstico al año, era porque él gateaba de arrastre, entonces era inusual. Entonces el neurólogo en aquel entonces dijo que si bien nos iba, él iba a caminar entre los 5 o 7 años, que íbamos a tener problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje. Y hoy mi hijo camina, sí se le hace una punta en su pie izquierdo, que es un duelo diario, porque a qué mamá le va a gustar ver a un hijo con una contractura o con algo desequilibrante, ¿no? Motrizmente, esperas lo ideal, ¿no? Es varón que juegue fútbol y el mío pues no. Entonces, pero camina, corre, habla muy clarito, es muy inteligente, creo que se sabe mejor los dinosaurios hasta que yo. Y es muy explora, es demasiado brillante Alfredo, es demasiado brillante ver cómo su capacidad mental se ha desarrollado tan grandemente, es impresionante porque ese es el trabajo del esfuerzo también, tengo que reconocerlo, que hacemos nosotros atrás, emocional, mental, físico, económico, de ir y venir, de todos esos nos también que te topas, de toda esa falta de empatía que te encuentras en la calle, pero vale la pena, Jessie, vale la pena porque hoy mi hijo, gracias a Dios y a nuestro trabajo de todos los que estamos atrás de él, su papá, yo, los médicos, buenos y malos, pero de todos hemos aprendido. Está mi hijo como hoy y a eso se debe toda esta parte de esta historia. Esa es la historia de Alfred, un niño que estaba diagnosticado a, quién sabe si caminaba entre N edad y hoy tiene 4 años. Hoy tiene 4 años y Alfredo, verlo caminar a ese año, 8 meses, casi 2 años, verlo salir por esa puerta de esos terapeutas fue lo máximo. Fue mágico, me imagino. Sí, Jessie, sí, fue mágico. La verdad es que esperas que suceda antes y vives con la constante del mañana va a pasar, ¿no? Y cuando lo ves suceder, esa es la magia. Esa es la magia. Verlo suceder es la magia. Muchísimas gracias por compartirnos. En este momento nos tenemos que ir a corte comercial, pero no se vayan porque nos va a contar la historia de cómo surgió su fundación. Continuamos con más de Frecuencia Mental. Regresamos con más Frecuencia Mental. Estamos de vuelta y ahora sí, cuéntanos, Yuri, ¿cómo nace Fundación Regalo Especial? Pues Jessie, nace de la necesidad propia. La realidad, tengo que admitirlo. Hace 1 año y medio más o menos dije, vamos a hacer un podcast donde de manera orgánica ahorré, mandé a hacer un letrero, lo puse en la sala de mi casa, que es tu casa, lo puse atrás de mí, empecé a grabar, busqué a un amigo que estaba en Chiapas, le dije, ayúdame por favor a grabar, ayúdame a editar. Entonces corrí y empecé sacando solamente información y me di cuenta de cuánta necesidad había en esta comunidad, cuántas mujeres se habían acercado a mis redes a decirme, yo soy O negativo, yo no sabía de la vacuna, yo no sabía que, por ejemplo, nosotros que ya estamos inmunizadas, no debemos donar sangre a una mujer. No debemos donar sangre a una mujer más que quiere ser mamá,
¿Por qué? Porque todos esos anticuerpos que nosotras hoy tenemos se transmiten a ellas y afectamos esos embarazos. Entonces, todo ese desconocimiento, todo ese hoyo oscuro, yo le llamo, en el cual yo me encontraba, todos esos días de perdón, Alfredo, en las noches en silencio, que absolutamente nadie sabía más que yo, los transformé. Decidí transformar toda esa parte frustrante, toda la parte de dolor, toda la parte de culpa también, empezar a aceptar que mi culpa no era, porque culpa es cuando conoces la información y aún así lo haces, y yo era una completa ignorante en el tema. Entonces hoy no me siento culpable, hoy me siento con el corazón más bien humilde para poder ser resiliente y poder transformar todas estas emociones diarias y poder salir a la calle y poder transformar la vida de muchas madres, de muchos padres también. ¿Por qué? Porque no nada más vamos con el lado materno, ¿no? También tenemos al lado paterno, que callamos muchas cosas. Entonces la fundación surge hace 1 año y medio por medio de un podcast. La misma sociedad que se fue acercando a nosotros nos fue llevando a formar una AC, y lo cual hoy somos, en la cual tenemos 2 objetivos principales, que es poder tener un centro de contención emocional para los cuidadores de toda persona que tiene una capacidad diferente, aunque la ONU nos dice que somos discapacidad diferente, ¿no? Una discapacidad, perdón. Para mí es una condición distinta de hacer las cosas, entonces queremos tener un centro donde podamos cuidar nuestras emociones, porque ¿quién cuida del cuidador? Creo que de eso nos hemos olvidado. Y un segundo, donde podamos darle a estos pequeños el que puedan tener herramientas para poder ser ellos los dueños de un negocio. Hay mucha limitante. Yo creo que hoy la sociedad está lista para tenerlos en sus empresas, pero ¿por qué no ayudamos a que estos pequeñitos puedan ser dueños de sus propios negocios? Hay niños que sí lo pueden hacer, que sí podemos impulsarlos a que lo hagan. Hoy mi hijo es uno de ellos, estoy segurísima, porque para él no hay un no. Yo siempre le digo, quizás no lo vas a hacer en el mismo tiempo ni en la misma forma que lo hace N o Y persona o compañerito en la escuela, que él viene y dice, yo no puedo como tal, ¿no? Pero no, sí puede llegar a ese resultado. Y quizás le cueste más tiempo, pero ¿por qué voy a ser yo la que lo limita? Entonces a mí me gustaría ver a Alfredo siendo dueño de un propio negocio. Entonces surge así la fundación, Jessie. Nosotros, ¿qué hacemos en esta fundación? Recibimos ropa, juguetes, zapatos. Yo empecé vendiendo en bazares y en tianguis mi ropa, mis zapatos, los juguetes de Alfred, muebles que teníamos allá arrumbados que no ocupábamos. Entonces empezamos recaudando poquito, la verdad que sí, 500, 600, 700, 800, 1000, 2000, para poder tener un poquito, y con ese poquito empezarnos a hacer, no sé, de playeras, de lonas, etcétera, no material. ¿Por qué? Porque ya no había recurso porque habíamos utilizado un poco para constituir y demás, pero ese empezaba a salir de mi dinero, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que ponernos y activarnos para poder empezar a hacer una comunidad más grande. Entonces, hoy, ¿qué hacemos para llegar a esos 2? Tenemos una tribu donde, si me lo permites, Jessie, me gustaría invitarlos a que se unan. Si tú eres cuidador de cualquier persona que tenga una condición diferente o una discapacidad, como lo dicen a veces, puedes unirte a nosotros, puedes llegar con nosotros a una sesión donde hoy no tiene ningún costo, donde llegamos a platicar, a contenernos, a donde veamos que nosotros no estamos solos. Y también nuestra primera necesidad que cubrimos es la misma y propia de nuestros niños que están dentro de esta misma tribu. Hoy, por ejemplo, hicimos un torneo de box. ¿Por qué box? Para empezar, antes de que nos vayan a criticar poquito. ¿Por qué box, Jessie? Porque el box es un deporte. ¿Sabes? Yo creía que era violento, que eran golpes, que era sangre, que era lastimarse, y no. Realmente lo que hay tras de este deporte es mucho. Mi hijo a mí me decía, mami, ¿por qué yo no puedo ir a jugar como lo hace? Tiene 2 compañeros a los cuales recuerda mucho, Leo y Milán. ¿Por qué no lo puedo hacer como Leo y Milán? ¿Por qué yo no puedo ir a casa de Leo? Y ¿sabes? Y eso me partía el corazón como cada que lo cuento. Y era lo que a mi hijo le tocaba, a lo que yo podía también darle junto con su papá, en cuanto a que tenía que cubrir mi hijo al mes 20 horas mínimo de terapia física. ¿Te imaginas? O sea, nosotros hacíamos que Alfredo cubriera entre 30, 40, lo que se pudiera, 2 o 3 horas diarias, con tal de que obtuviéramos el mejor beneficio. Pero hoy ya nos estaba pasando la factura a la vida, y mi hijo pedía tener una vida normal, jugar, tener amigos. En casa se rodeaba de puros adultos, entonces dices, ¿qué haces en contra de eso, no? Ahorita podía quizás obligarlo y seguirlo llevando,
pero cuando fuera un adolescente, ¿cómo le iba a hacer? No iba a querer, y llevarlos a la fuerza también creo que no va a hacer que él acepte su condición, que él acepte la diferencia que él tiene en cuanto a motrizmente hablando. Entonces, ¿qué hice? Llegó a mí César, quien es un muy buen aliado deportista, quien tiene esta academia, en la cual me uno al deporte y empiezo a hacer eventos, y con estos eventos que hacemos recaudamos fondos. Acabamos de hacer un primer evento que fue el único evento que hemos hecho en la fundación, en el cual no nos fue mal, la verdad. Yo les digo, no irnos mal es que yo no le deba a quien me está proveyendo del servicio para que yo lleve a cabo mi evento, que en este caso era la academia, ¿no? Porque hay que pagar muchas cosas detrás. No le debimos a nadie, sí hubo recaudación para nosotros, vamos a poder sacar, primeramente Dios, aunque sea 1 o 2 especies para niños de nuestra propia tribu, porque hay mucha necesidad. Hoy si me preguntas, Yuri, ¿qué necesita la fundación? Híjole, terapias físicas, terapias de lenguaje, andaderas, hay alguien que ocupa lentes, pero la terapia física y la del lenguaje no es 1 o 2, o sea, son muchas, es un periodo prolongado, es un dinero que no nada más puede entrar de un evento, que necesitamos tener algo recurrente. Entonces es planear estratégicamente y ayudar a estas familias que hoy están en nuestra tribu, porque hay mucha necesidad interna en estas 19 familias que hoy somos. Entonces a los primeros que intento beneficiar son a ellos. Primeramente Dios, este mes vamos a poder hacer la entrega en especie a ellos de lo que recaudamos en el torneo pasado. ¿Por qué? Porque funcionamos de la forma en que trabajo 2 meses, ya sea haciendo rifas, bazares, me voy al tianguis, hago eventos, lo que a mí se me ocurra y nos dé el tiempo. Y después hacemos el conteo de cuánto nos quedó y repartimos. ¿Se queda un porcentaje en la fundación? Sí, porque si no, ¿cómo vamos a poder seguir haciendo eventos? Porque no nada más es, haces un evento, hoy ya vi lo pesado que es, por ahí tenemos un segundo evento y es sumamente pesado en tiempo. Hay dinero porque tienes que mandar a hacer, por ejemplo, boletos, ¿no? Porque ya es el evento. ¿Quién los paga? Y lleva mucho trabajo y mucho dinero detrás. Sí. Organización, todo. Sí, exacto, Jessy. Podría pensarse que es muy fácil, pero no. Es más, hasta yo pensaba que era fácil. No, es muy difícil, es muy cansado. Necesitas prever el dinero también. El dinero es fundamental en esto. ¿Por qué? Porque tienes que destinar a lo que vas comprando mientras vas a sacar el próximo evento, ¿no? Hoy tengo la dicha de que trabaja conmigo dentro de la fundación el papá de mi hijo y un sobrino que es Chris, quienes me ayudan, más un equipo atrás que de verdad que es maravilloso. Liz, Jessie, Flor, Fer, tengo un equipo pequeño, sí, yo creo que involucrados seremos ni 15, pero de verdad que hacemos un trabajo magnífico, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces, y no nos alcanzan las manos, ¿por qué? Porque tenemos también trabajos y familias que cubrir, que mantener. Entonces, todo el mundo podría pensar que es fácil, pero no, es un trabajo muy difícil y a veces con que te sumes únicamente en ir a prestar tus manos y tu tiempo es de muchísimo valor. Yo les digo que a veces no necesitamos dinero, pero sí necesitamos manos o que difundan nuestra información. Entonces, debido a ello, nace Fundación Regalo Especial, donde somos una familia que ayudamos a familias también y que no estamos peleados con ninguna institución. Si tú no acudes a la tribu, no quiere decir que no te podemos ayudar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con Tati de CRIT tengo una relación muy bonita. Para mí, mi segunda casa es el CRIT. Mi hijo es niño CRIT. Entonces, a Tati hace un par de meses no pude cubrir una ficha de una necesidad completa por medio de la fundación, pero sí puede aportar un granito de arena. Entonces, con eso es lo que me quedo, esa satisfacción de que mi hijo pueda ir a entregar pelotas, juguetes, de donaciones que hacemos, es maravillosa y no lo cambiaría por nada, Jessy. La verdad es que sí es un trabajo pesado, sí es un trabajo que consume en muchos aspectos, pero es un trabajo que realmente vale la pena y si podemos cambiar la vida allá afuera, aunque sea de 1 o 2 personas, lo voy a seguir haciendo. Creo que simplemente con contar mi historia podemos cuidar y llegar a muchas personas que no tienen la información que hoy yo tengo y quizás a mí me falte saber y conocer mucho y no utilizo las palabras adecuadas médicas y quizás tengo errores cuando yo lo comento o no sé, espero que no, nunca me han dicho, pero es lo que yo aprendí en la base, en la marcha, ¿no? Entonces, es eso Fundación Regalo Especial para todos ustedes y de ahí es donde nace Fundación Regalo Especial. Muy interesante esta parte de que dices de cuidar a quien cuida, porque precisamente casi siempre se olvida esta parte.
e incluso se llega a juzgar, ¿no? De que no, pues los papás o los abuelos a cargo de quien esté no están haciendo lo suficiente, o se llega mucho a señalar como estas carencias, estas cosas que quizás le hacen falta, pero se llega como a invisibilizar todo lo que sí se está haciendo en esta lucha, que además es algo cansado, porque no es de que, ay, le pongo atención en este momento y ya me olvido. O sea, es algo que está presente y que es de siempre. O sea, ya no se va. Sí, exacto. Sabes, ahorita que dijiste eso es cierto. Muchas mamás vivimos en el silencio. Yo lo hice. Yo este año y medio, bueno, esos 3 años de Alfred, porque hoy tiene 4 y tenemos poco con la fundación, y con que yo acepto mi realidad. Y hoy lo veo, ¿sabes? En la tribu y en las mamás también. Yo dije, estamos en el camino adecuado en esta tribu, porque lo escucho también en el CRIT, ¿no? Digo, yo no voy a otras instituciones, pero veo mucha necesidad de, por ejemplo, la edad. En redes criticamos a veces mucho el por qué no me reciben y demás, ¿sabes? Pero hay instituciones que no se dan abasto, Jessie, que no tienen la capacidad para poder obtener el recurso para llegar a más familias, porque la necesidad es muy grande. 1, 2, las mamás nos cansamos, claro que sí. Yo hoy cargo a Alfredo para que se pueda subir a la silla del carro. Me duelen las rodillas, por supuesto, me duele la espalda, me duele los brazos. A veces si él va cansado, ejemplo, ayer me tocó trabajar y llevármelo. Al salir como las 7 de la noche, él ya iba cansadísimo porque de la escuela me lo llevé para allá. Y él corre feliz, obviamente, pero yo sé que mi hijo, para poder correr, hace el doble de esfuerzo. ¿Por qué? Porque a él le pesa su extremidad izquierda. Entonces, esos zapatos para él que usa, que son pesados, para nosotros, ¿no? ¿Por qué no se los cambias, Yuri? No puedes, porque si se los cambias y son más aguaditos, se va a contracturar más rápido. Entonces él ya se cansó y vienes cargándolo a él, pero vienes cargando la bolsa del trabajo, más tu compu, ¿sabes? Y dices, oh, llegas molido y todo ese silencio que vas guardando te va llenando. Yo me llené de lunares en algún momento, se me caía el cabello y digo, sigo estresada, sí, porque algo que mencionaste muy cierto, no se va. La discapacidad o la capacidad diferente de mi hijo nunca se va a ir. La parálisis jamás se va a ir. ¿Puede empeorar? Sí. Hoy sé, con todo el dolor de mi corazón, acepto que tengo una moneda en el aire, que hoy puede funcionarme la toxina y mañana no. Hoy mi hijo puede ser un poco ligera la punta, pero después de los 7 años puedo, si no lo cuido, tener un problema en la cadera de mi hijo. Y estas cirugías son carísimas. Entonces, ¿me quité el sueño? Claro que me quité el sueño, pero intento transformar ese miedo en pensamientos bonitos, ¿no? En que si trabajo más duro voy a llegar a más recursos para mi hijo, que si en la fundación crecemos más, también va a haber para allá afuera también más. Entonces son estas cosas que la verdad callas, te vienes en el silencio y como papá, como mamá, también las resguardas porque dices, ay sí, mira, el niño pobrecito viene con el pantalón bien viejo y dices, híjole, ¿realmente tú sabes por qué la mamá lo tiene con el mismo pantalón? Una terapia física, 1 hora está en 450 pesos. Imagínate, o sea, somos muy buenos, a veces yo también lo digo para criticar y yo no me creía empática, la verdad, Jessie, hasta que estuve en estos zapatos, yo lo reconozco, creo que, y aún así, yo creo que muchas cosas reniego y sigo así de, ay, ¿por qué? Y nosotros, ¿sabes? Porque es un trabajo diario. Yo les digo, creo que vives un duelo diario. Son duelos que necesitas trabajar y ser muy resiliente. Y sí, cuando me ven, todo el mundo dice, wow, Yuri, ¿cómo? No, pero en realidad todo lo que una mamá carga, un papá o una abuelita, porque hay veces que se quedan los abuelos, los tíos, los primos con familiares así, con una discapacidad. Y dices, híjole, qué impresionante, porque con que le des un abrazo nada más a esa persona, no sabes cómo lo vas a llenar y cómo lo vas a sanar. Con que le digas, oye, aquí estoy contigo, puedes sanar mucho. Con que nada más le prestes un hombro a esta persona y pueda llorar sin que la juzgues y la critiques, puedes ayudar mucho. Por eso les digo que a veces no es necesario que des dinero, ¿no? A veces es necesario que seamos empáticos, que cuando vemos a un pequeñito o a un familiar cargando una silla de ruedas, a veces ¿qué hacemos? Nos hacemos un lado, ¿no? Y en realidad, ¿por qué no lo ayudamos? O sea, porque es la mamá o el papá o la abuela, el hermano que lo va cargando todos los días, ¿no?
¿Y qué nos cuesta detenernos 5 minutos de nuestra vida, llegar un poquito tarde, o si llevas tiempo, pues no vas a llegar tarde a ese lugar y que puedas bajarte y ayudar, ¿no? Y no solo porque tienen una condición diferente, sino también a toda esa gente que vamos viendo afuera. ¿Sabes? A mí me vino a transformar, Jessie, esto, y yo sé que no lo replico todos los días porque hay días en los que esto te sobrepasa las emociones, pero creo que vas entendiendo muchas cosas y para qué estás aquí. Hoy yo creo que estoy aquí para ayudar a las personas que están a mi alrededor, para ser esa mamá que anhelaba ser hace muchos años, con Alfredo, con alguien que sí me consume emocionalmente porque me mata la preocupación, tengo que reconocerlo todos los días. Digo, gracias Diosito porque desperté, porque no sé qué sería de él si yo no estuviera, y es una constante preocupación que sí me atormenta, pero no dejo que me consuma y trabajo para que ésta se transforme, y me gusta llevarla allá afuera a las personas para que conozcan más, para que podamos abrir este corazón, para que nosotros podamos ayudarnos a sanar, porque la salud mental creo que es lo principal en todos los seres humanos. Para que podamos ayudar a otros, nosotros tenemos que estar bien. Y quizás no vamos a llegar a estar 100% bien, pero mínimo, hablando o acercándonos con empatía y con amor a otras personas, seguro podemos cambiar mucho y podemos darle un mundo diferente a nuestros hijos. Y eso es lo que a mí me gustaría dejarle a Alf. Hoy lo veo y trae esa inocencia en los ojos, híjole, que es impresionante, y al lugar que llega, irradia, y yo veo cómo la gente lo ama y lo adora, y yo quiero mucho a esas personas que se acercan a mi hijo con mucho amor. Entonces digo, si él puede y él sonríe y él me dice, todos los días me dice, Jessie, mamá, estoy muy orgullosa de ti. Y si él supiera lo orgullosa que yo estoy de él, híjole, no tiene precio. Entonces, por eso es la Fundación Jessie, por eso los invitamos a que nos sigan también y que nos ayuden a difundir y que seamos un poco más empáticos. Muchísimas gracias, Yuri, por compartirnos tu historia. Sé que es complicado quizás recordar todas estas experiencias que has tenido y bueno, que estás teniendo. Y pues, algo que te gustaría decirles a las mamás. Pues que no estamos solos, yo se los digo en este espacio. La verdad es que sí, a veces nos consume pues el recuerdo, ¿no? Y pues me gustaría obviamente que mi historia fuera muy distinta, pero esta es la que hoy hay. Hoy creo que haber abierto esta fundación me ha enseñado que nosotros más bien allá afuera a veces no estamos listos para estos pequeñitos y que ellos traen una magia que transforma. Hoy los invito a que transformemos nuestros corazones, que nos acerquemos con empatía en conjunto a la humanidad, que nos podemos acercar a muchas instituciones que hoy lo necesitan y que ayudemos a nuestros chiquitos a que este mundo sea diferente. Muchas gracias. Gracias, Yuri. Vamos con las preguntas y respuestas. Ahora las preguntas de nuestro público en Frecuencia Mental. Estas son algunas de las preguntas de nuestro público. Daniela López manda: ¿Qué pueden hacer las familias y amigos para apoyar? Como ya escucharon con Yuri, informarse, escuchar y sobre todo estar ahí para las personas, ya que es algo muy cansado. Puede tener sus altas, sus bajas, hay en momentos en los que se sienten rebasados. Entonces el estar ahí y ser empáticos es muy importante. Aquí están nuestras redes. En TikTok, encuéntranos como frecuencia.mental. En Facebook, búscanos como Frecuencia Mental. Síguenos en Instagram como frecuencia-mental. Cuéntanos tu historia al 44 33 38 19 39. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Aquí hablamos de lo que sí duele, de lo que a veces no se dice y de cómo construir una vida más consciente. Antes de irme, me gustaría agradecer a Ultra México y a Radio Ranchito por brindarnos este espacio para que este tipo de información llegue a más personas. Recuerda que el conocimiento nos libera de los prejuicios. Sintonízanos el próximo sábado. Soy la psicóloga Jessica González y esto fue Frecuencia Mental.
Gracias por acompañarnos en Frecuencia Mental con la psicóloga Jessica González. Nos escuchamos el próximo sábado. Que cada pensamiento sea escuchado, cada emoción abrazada y cada experiencia un puente hacia ti.